Hola Doc, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Aquí Bueno, otra vez, a nuestra cita semanal de las 64 semanas que quedamos. Y como las alargamos, se van a volver siempre. Eso está bien. Cada día es el único día. eso es cierto, y pues yo creo que cada vez van surgiendo más necesidades de las personas que siguen estas cuentas, porque entre semana recibimos muchos mensajes, muchos comentarios, muchas solicitudes, entonces yo creo que hay que decirles a todos que nos tengan paciencia, porque poco a poco vamos a Sí, ir abordando cada uno de esos temas. una vez a la semana. Empecemos para recordar el tema de la vez pasada mientras se suben unas personas que se junta con el de hoy. La semana pasada hablamos de ese sonido que ocurre cuando pasa el viento y encuentra una zona de resistencia producto de que hay una estrechez en el flujo del aire. Pues así todos los instrumentos musicales de viento suenan por eso, porque hay agujeros que permiten que suene cuando pasa el aire. A través de una ventana, a través es diferente de una puerta, y por supuesto si el agujero es más pequeñito. Pero no se queda ahí un ronquido. Un ronquido puede molestar a la esposa, puede molestar al esposo, puede molestar al vecino, pero puede ser más grave para el que lo sufre. Si lo que está ocurriendo es que es un problema que la respiración, no solo el flujo es insuficiente, sino que se detiene. ¿Cuál es la diferencia? La apnea significa sin respiración, detención de la respiración, y los médicos, cuando la hacemos en el sueño, entonces se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. Generalmente se llama AOS o SAOS, S-A-O-S, síndrome de apnea obstructiva del sueño, o apnea del sueño, simplemente como lo quieran poner. Es una condición que impide que haya una respiración durante el sueño. Hay una causa que es central, que es la menos común, muy importante, pero quiere decir que no vamos a referirnos que la persona tiene un daño en una zona que tiene que ver con la capacidad de impulsar. Nosotros respiramos de manera automática. Ahora voy a hablar de dos cosas esenciales, que es la importancia del aire, que parece boba, pero eso es esencial. Por eso vamos a enseñar algo que pueda ayudarnos. Pero vayamos a lo puntual. Si el cerebro, a través de una zona que se llama el puente, la protuberancia, a través de unos sitios allá en el sistema nervioso central que le da estímulo a la respiración, no produce estímulo respiratorio, pues la persona no respira y se puede asfixiar. Eso le pasa mucho a los recién nacidos por inmadurez y le puede pasar a enfermos con daños neurológicos, en traumas, hipoxias, infecciones. Pero esa no es la común del común. Vamos a irnos a la que nos importa, por eso la separo para irnos a esta. Esta se llama la síndrome de apnea obstructiva del sueño y es porque el flujo del aire se bloquea en alguno de los lugares. Tengamos en cuenta algo. Nosotros respiramos por dos razones fundamentales. Automático, pero sobre todo por un estado de alerta. Estamos conscientes y nosotros respiramos haciendo un estímulo que nos lleva a respirar, movernos, caminar. Y estamos con una cierta tensión muscular que nos hace respirar de manera natural. Cuando nos dormimos, y sobre todo nosotros hemos hablado aquí, rápidamente lo digo, de fases de lo que es en el sueño, nosotros tenemos lo que es un sueño superficial, medio y profundo. En las fases profundas del sueño, que algunos lo llaman 3 y 4, son estados profundos del sueño, el cerebro está consumiendo menos energía, los músculos entran también en otra fase de cambio de tono, la quijada se puede ir para atrás si estamos en una postura inadecuada, la lengua se puede ir para atrás y si está cortita puede ser peor, y se puede, si tenemos además alguna cosa más, se puede estrechar el flujo del aire. Y como estamos tan relajados, y entonces cualquier cosa que nos relaje nos va a hacer daño. ¿Por qué cuento todo eso? Porque después vamos a ver qué puede hacer daño o qué puede hacer bien. Entonces la quijada si se va para atrás, la lengua si está gorda. Si yo estoy demasiado relajado por estar dormido profundamente, pues puedo llegar a bloquear el flujo del aire. Si bloqueo el flujo del aire, ¿qué va a pasar? Recuerden una cosa fundamental. El aire no es atesorable. El cuerpo no puede guardar, como puede guardar grasas, proteínas y carbohidratos, minerales y ciertas vitaminas unos días, uno no puede guardar el oxígeno sino segundos. O sea, no lo puede guardar realmente. Lo puede usar, incrementar el metabolismo a través del uso del oxígeno y luego liberarlo a través de la respiración como dióxido de carbono, en fin, algo de oxígeno que no se alcanza a usar. Pero no lo puedo atesorar. Entonces, ¿qué pasa si yo dejo de respirar 10 segundos? Eso es lo que llamamos apnea en el sueño. Apnea es no respirar durante 10 segundos seguidos
O sea, la pausa respiratoria, que no hay uso de la inspiración para respirar durante 10 segundos o más, puede ser hasta 30, según hay gente que dura más. Por lo menos 5 veces en una hora, porque todos hacemos un momento de apnea, y eso hay que medirlo, pero nosotros ahorita no vamos a hablar de la polisomnografía, sino de lo que la persona tiene que entender. Pero esa pausa, a mí lo que me interesa que entiendan, ¿qué logra esa pausa? Bueno, logra dos problemas fundamentales. La bajada de oxígeno hace que, primero, el organismo termine sintiendo que le falta oxígeno y el cerebro. Entonces el cerebro lo que hace es que lo despierta a uno. Primero uno intenta hacer movimientos respiratorios, por eso los miden con en el examen que se hace en el sueño, la polisomnografía, le miden a uno los movimientos respiratorios. Y la persona pues intenta hacer un esfuerzo para respirar, pero está tan dormido que ese esfuerzo es como si uno hace, no le sirve. Entonces el cerebro dice, no me sirve ese plan, despertarse. Así es como Entonces cuando la persona de repente hace, ¿es así? ¿Como asustado? ¿Lo hice bien? esa despertada puede ser de muchas formas. Ahora voy a dar todos los síntomas que nos pueden hacer sospechar que una persona tiene apnea. Como yo les cuento, después de unos 20 minutos que yo eche carreta, entonces me preguntan y yo feliz contesto si sé, y si no, pues miramos a ver quién nos contesta. El tema es, si a mí no me entra oxígeno, mi cuerpo no puede vivir sin oxígeno, mi cerebro me tiene que despertar. Entonces, en esa despertada, que es cuando esa sensación, o por lo menos me puede dar eso, pero si no es tan profunda la hipoxia, o sea, si no me baja tanto el oxígeno, porque también cuando se mide, uno mide la apnea por varias funciones. Una, la función de respirar, la que estamos hablando, con pausas que son más de 10 segundos. Pero también tiene que medir otras funciones, que es la concentración de oxígeno. Eso se puede medir, ustedes lo conocen con el pulsoxímetro. También hay, en cualquier lugar del cuerpo se puede medir con simplemente donde haya la saturación de oxígeno, los capilares, y se puede medir la cantidad de oxígeno, que debe estar por encima de 90 y sobre todo debe estar muy cercano, 2 o 3 puntos como menos de lo que la persona se acostó a dormir. O sea, cuando está hoy aquí despierto, tiene una saturación que hay gente que tiene 98, en la costa tiene más que aquí en Bogotá, gente que tiene 91, 92, ese es el valor base y eso no debe bajar más de 3, 4 punticos, si va bajando cada vez que baje más, pues eso se mide en porcentajes, pero bueno, lo importante es, al bajar el oxígeno, el cuerpo me va a despertar. Y puede ser que me despierte con cosas que son muy raras. Por ejemplo, los adultos mayores se despiertan a orinar. Entonces, vemos la próstata, le tratamos la próstata y lo que tiene es que se despierta. Se despierta, pues como tiene una vejiga pequeña, una próstata que le genera retención, pues él va y orina y piensa que el problema es orina. Incluso algunos están tan relajados que no se despiertan por ganas de orinar, sino porque se orinan en la cama. Pasa a veces un adulto mayor se orina en la cama, puede tener daño cognitivo y lo que está haciendo también es una apnea. Ese es otro síntoma que a veces uno no se da cuenta. Pero vayamos allá. Si me falta oxígeno, ¿qué va a producir mi cuerpo? Pues muchas cosas. La primera, pues asfixia transitoria, pero bueno, digamos es el cuerpo hace algo para sobrevivir, pero va a hacer que aumente la resistencia de las arterias porque el corazón lo que va a intentar es, veamos lo que hace el cuerpo lleva oxígeno, el cuerpo no atesora oxígeno y el cuerpo lleva oxígeno por el pulmón y el cuerpo lleva oxígeno desde el pulmón vía la sangre a todos los tejidos por el impulso del corazón. Entonces, si no tengo suficiente oxígeno, mi cuerpo lo que va a hacer es que va a latir más, entonces me va a dar taquicardia y va a hacer más esfuerzo, entonces me va, no una noche, sino muchas noches me va a dar hipertensión. Uno casi puede decir que la mitad de los hipertensos tienen problemas de apnea y que la apnea agrava la hipertensión la apnea y eso es un círculo vicioso. Y ahora que estamos protegiendo la hipertensión, pues la apnea no deja de ser una cosa para tomar de desapercibida. La otra cosa que puede hacer es, vamos a decir los síntomas primero, después voy a decir qué enfermedades puede generar y luego las causas las vamos a poner también. Vamos a poner estos 3 ejes entonces de la vida. De que se está bajando aquí ya. No sé por qué no te veo. Ya. Entonces, en el sueño, ¿qué síntomas puedo tener yo en el sueño? El primero que puedo tener es roncar. Ese es el más conocido. Pero también puedo hacer detención en las pausas o jadeos. Esos jadeos que son los que a veces despiertan a la persona. Entonces el vecino se da cuenta. Pero si uno no, mucha gente no reconoce sus ronquidos, pero puede presentar un síntoma en el día que sí es muy característico. Primero, despertarse.
despertar. No necesariamente quiero decir que esto no es solo de la apnea, pero hace que uno piense y busque que sea una apnea. No dormir bien, despertarse varias veces en la noche, roncar, jadear, despertarse asfixiado, levantarse con dolor de cabeza, el dolor de cabeza al despertar. Si alguien se toma la presión, tener hipertensión comparada con la media que tiene en la mañana. Despertarse con la boca seca, porque probablemente abrió la boca. Despertarse. Se está entrecortando un poco, Doc. ¿Me estás escuchando bien? ¿No? Es que se está Bueno, entrecortando un tris, entonces de pronto qué no te estamos raro. entendiendo bien. Sí, espérate a ver Dice si que no, lo organizo. no se oye, se está pausando. Bueno, esperemos unos minuticos que el doctor vuelva a conectarse y de esa forma continuamos con nuestra conversación alrededor del tema. Ya por este lado estamos uniendo todas las preguntas para que en el momento en que podamos dar inicio a la sesión de preguntas, entonces las tenemos todas en orden de llegada como tal. Entonces esperemos que el doctor se conecte y de esa forma continuamos con el tema. Claro que sí, el video lo vamos a dejar montado. Toda la semana lo estamos dejando subido en el Instagram de Americana de Colchones. Entonces, el que lo quiera ver más adelante, porque en este momento no se puede conectar, fácilmente lo puede hacer siguiendo la cuenta de Americana de Colchones. Bueno, ya el doctor se está conectando. Esperemos que ahora que ingrese todo funcione y nos puedan escuchar perfectamente. Hola, Yo creo que Doc. ahora va a quedar bien porque le puse conexión ahí directa. O sea que espero que funcione. ¿No mejoró? ¿O Sí, sí? perfecto. ¿Listo? Bueno, sí, no sé, con el Wi-Fi funciona, pero bueno, ahí tengo el cablecito directo. Bien, entonces volvamos a empezar para que quede como de cero. La apnea obstructiva del sueño es el bloqueo del flujo del aire que hace paradas en la respiración que ocurre mientras dormimos. La causa puede ser central porque no hay capacidad de estímulo respiratorio o puede ser en la vía respiratoria predominantemente porque se obstruye el paso del aire en lo que se llama la parte posterior, desde el paladar, porque es muy ancho, muy grande, inflamado, porque tengo las amígdalas o los adenoides muy grandes, pero sobre todo porque la lengua se pone grande o porque el cuello es corto o porque el cuello se va para atrás o porque estoy profundamente dormido o porque uso relajantes como el alcohol o como drogas para dormir que aumentan la apnea. ¿Qué puede generar? Primero, los ronquidos que hablábamos, pero los ronquidos no son tan graves. Cuando demoro más de 10 segundos sin poder respirar, voy a bajar la cantidad de oxígeno. Y la cantidad de oxígeno hace que mi cerebro busque cómo despertarse. Si eso pasa más de 5 veces a la hora, y sobre todo si bajo la saturación de oxígeno, el cerebro va a buscar despertarme. Puede despertarme con ronquidos más fuertes, con un estado que se llama jadeo o con esa sensación de falta de aire que me despierta. Puedo despertarme con ganas de orinar y en la noche. La gente dice es un problema de la próstata y resulta que puede ser una apnea. Me va a hacer que al haber falta de oxígeno, que era lo que estaba explicando, el cuerpo para poder compensar, lo único que no puede atesorar, hace taquicardia. Y esa taquicardia lo que me va a dar es que, además, más fuerza al corazón me va a dar más hipertensión. Decía que la mitad de los pacientes con hipertensión podrían tener una apnea y la apnea agrava la hipertensión y la hipertensión la apnea. Si la hipertensión además es más alta en la mañana, casi que seguro que puede haber una apnea. Uno por la mañana se va a despertar entonces embotado. Si usted se levanta embotado por la mañana, de mal genio, con la boca seca, se despierta que no sabe de dónde es vecino, como si lo hubiera uno cogido la noche, quién sabe dónde es que cómo me llamo, cansado,
Eso puede ser un signo de apnea. También puede haber signos que nosotros llamamos colaterales, como puede ser, el dolor de cabeza es muy característico. Un dolor de cabeza apenas se despierta por la mañana por la falta de oxígeno. Dolor de garganta, ¿será que tengo COVID? No, que puede ser simple y llanamente esto. Tengo falta de concentración. Y puedo hacer afectaciones ya secundarias a mediano plazo, como pérdida de la memoria, pérdida de la concentración. También puedo hacer problemas más graves de hipertensión arterial. Puedo hacer más fácilmente diabetes, puedo llegar a ser más fácil enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, porque desde esa pérdida de memoria llego hasta la demencia. También puedo estar muy, muy hiperactivo por la mañana, se despierta uno muy bravo, irritable, hiperactivo y muy hipoactivo. Somnolencia cuando baja la actividad, ese es un síntoma muy de la apnea. La persona durmió, no, yo dormí toda la noche bien, las 10 horas, 8, 9, 6, lo que diga la persona. Pero está viendo televisión frente a la pantalla del computador y se empieza a dormir. Esa somnolencia después del almuerzo es natural por la marea alcalina, pero por la mañana no y después de media tarde tampoco. Esas somnolencias pueden ser una apnea del sueño y hay que estudiarla. Vamos a volver a decir, las causas es porque la vía respiratoria se obstruye a cualquier nivel y se puede obstruir porque la lengua es muy gorda, porque el cuello es muy gordo, el cuello debería ser menos de 42 en los hombres, por ejemplo. Esa es la camisa, uno lo sabe por el número de la camisa, 42, 40, 41 sería ideal, 39, 36, lo que sea. Pero ya después de eso, porque la mitad, el tamaño del cuello, esto es muy importante, el tamaño del cuello es la mitad del tamaño de la barriga. Entonces, si uno tiene grasa en la barriga, también tiene grasa en el cuello. Si tiene grasa, imagínense esto, uno se acuesta a dormir, se le viene la quijada para atrás, tiene además un bulto acá que le presiona toda la vía respiratoria, pues se lo obstruye. Y como está relajado, no tiene la fuerza que tiene en el día, ni tiene el uso de la gravedad que le ayuda, todo esto suma a que sea más difícil. Entonces, ¿qué la puede causar? Obstrucción. El uso de alcohol hace que las personas más fácilmente se entren en sueño profundo, relajado y tengan un problema más grave, que es más apnea. El segundo problema más grave, o sea, que puede llevar a comer de noche, tarde, aumenta la posibilidad de apnea. Tomar alcohol o fumar. Fumar porque reseca la mucosa nasal, hace más turbulento el aire. Y beber porque relaja la musculatura. El sueño profundo que produce no es un sueño reparador, es un sueño relajado, pero no es un sueño válido porque el cerebro es el último el que tiene que dormir y no duerme bien después de tomar alcohol. Así el borracho diga lo contrario, estamos hablando de ciencia. Después también puede generar esto la lengua muy gorda. Y esto es de lo más interesante porque no es echando carreta que se baja la lengua, es dejando de meterle al pico lo que baja el tamaño de la lengua, porque la lengua se engorda es porque se llena de grasa, como se llena de grasa el cuello, como se llena de grasa las vísceras. Esa grasa visceral, que para eso hoy no hay que comer de noche, no hay que comer comida ultraprocesada, chatarra, el alcohol también agrava esa grasa visceral, infortunadamente para los que toman. Bien, ¿qué otra cosa? Insisto, el uso de somníferos. Y sobre todo en el adulto mayor. Este es uno de los problemas que menos uno no debería dar, y algún día hablaremos de medicamentos seguramente para el sueño, pero uno no debería dar nada a los adultos mayores para dormir. Hay que buscar más técnicas de sueño, porque tienen tres problemas fundamentales. Una, se duermen, pero como se despiertan muchas veces en la noche y más fácilmente hacen apnea, se pueden despertar cuando de hacer pipí. Están borrachitos, somnolentos, no ven bien, no caminan bien, se pueden fracturar, se pueden caer. Eso es un riesgo muy alto. Segundo, tienen somnolencia y pérdida de bienestar al otro día, entonces están todo el día somnolentos, más depresivos, no se mueven, más problemas de hueso. O sea, es un círculo que hay que trabajar, por eso insistimos tanto, pues si con Americana trabajamos lo del colchón, lo de la almohada, porque todas esas cosas influyen y todas estas conferencias para que ustedes busquen recuperar el sueño con métodos naturales, porque cada droga, por muy bien prescrita que tenga, y sobre todo si no está indicada, peor, pero si está muy bien prescrita también tiene riesgos de somnolencia al otro día. Si tienen apnea les va a ir peor, porque las drogas que ayudan a las personas a dormir, lo relajan más, tiene más apnea, más dificultad para respirar, más problemas cardiovasculares, más problemas neurológicos, más daño cognitivo, más trastornos de orina, más posibilidades de fracturarse. Bueno, es un círculo vicioso, o sea que no mejoren el problema tomándose pepitas para dormir. Hay que hacer técnicas distintas de respiración, hemos hablado muchas y no, bueno, la pasiflora, las pasiflora y las góticas
no producen esos embotamientos. Por ahí podría uno empezar, o la agüita de lechuga, pero me refiero a fármacos, benzodiazepina, sobre todo, que es el que menos debemos recomendar a los adultos mayores y el que más se recomienda. A ver, aunque saben, todos los libros de medicina nos dicen eso, todas las formulaciones empiezan por ahí. ¿Cuál es el mejor colchón? Yo siempre recomiendo el de zonas. ¿Y cómo debe ser la almohada? Hay que buscar la almohada que se acomode a nuestra capacidad de cuello, midiendo el tamaño y las características. Pero bueno, seguimos Sí, para contestar ahí que vi. preguntas que ya las tengo aquí organizadas. Bueno, espérese porque no he terminado de decir unas cosas de la apnea. Y ya usted pregunta, porque ya es como se nos fue la hora y repitiendo. Volvemos al punto. Entonces, las causas: sobrepeso, ayudan, cuello corto, mala técnica de dormir. Entonces es importante en la acostada. Si levantáramos la cabeza, nosotros cuando usted tiene las bases autoajustables y le ponen de 9, entre 9 y 15 centímetros, no más de eso y no menos de 9, pero entre 9 y 15 centímetros, levantar la cabecera a la cama, no sirven las almohadas. Tiene que ser en rampa, tiene que ser o le ponen cosas debajo. En mi época decíamos que le pusieran directorios telefónicos de Bogotá, ya no existen, entonces ponen celulares, pero tampoco sirve. Entonces, lo que tiene es 9 a 15 centímetros, pero en rampa. Insisto que es en rampa, y es que eso no, o sea, si esta es la cama, así, de una vez completa, no con almohadas, para que, eso además disminuye el reflujo, por otro lado, pero también ayuda a que la persona tenga pues menos posibilidad de que se le vaya para atrás por gravedad, y no acostarse boca arriba. Boca arriba se me va más para atrás. Ok. Entonces, si las causas están en sobrepeso, si las causas están en cuello corto, si las causas están en trastornos respiratorios, porque a uno, ¿quién lo debe ver? Uno puede ver en problemas de apnea, lo va a ver un médico otorrino, porque le va a mirar si no tiene algún problema que pueda ser corregido en la vía oral. Lo puede ver hasta un odontólogo, porque un odontólogo le puede colocar a uno un dispositivo de desplazamiento de la mandíbula, que hemos hablado. Lo que hace la mandíbula de medio lado, lo lleva un poquito para adelante. Entonces, si lo lleva para adelante y lo fija, esto es una prótesis removible que se le pone a las personas. No las venden así como públicas, sino hay que hacerlas particulares, porque pues, mi boca no es la misma boca de otra persona. Y por supuesto no es intercambiable, sobra decirlo, sino particular, pero... ¿Se pueden compartir? No, 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 no. Ahora menos, pero nunca. Entonces, estos dispositivos de adelantamiento mandibular, que se llaman así, tienen otros nombres, pero bueno, en castellano sería eso, le llevan a uno a ponerlo un poquito así, no tanto, se fijan arriba, que es el maxilar fijo, y se desplazan un poquito hacia adelante. Entonces uno tiene un espacio mayor, y aunque tenga la lengua gordita, pueden servir. No le sirven a todos los pacientes, pero le sirven a algunos. En algunos otros hay que hacer cirugías, ya sean por electrofrecuencia o toca hacer algo para mover. Pero eso lo sabe el otorrino o el odontólogo que pueda mirar. Luego hay que mirar que también el neumólogo puede mirar también, y ahorita vamos a ver, pues se puede colocar un aparato que lleva oxígeno a presión positiva que se llama el CPAP, que se vuelve súper importante en los pacientes que ya tienen alteraciones como hipertensión o solamente hipoxemia, que se mide la saturación de oxígeno. O lo puede ver el neurólogo. Hay medicamentos, pero no se ha probado que sean muy eficaces, para que el neurólogo también pueda saber si ya hay una alteración. Cualquiera de los tres trabaja el sueño bien. El otorrino para lo mecánico, y el neumólogo por el SAOS, síndrome de apnea obstructiva del sueño, y el neurólogo por todas las afectaciones que tiene que ver el sueño en la vida del paciente. También pues hay somnólogos que son especialistas en sueño. Y lo que tenemos que entender es que dolor de garganta al despertar, resequedad en la boca, depresión, tristeza, irritabilidad, falta de concentración, falta de memoria, hiperirritabilidad en la mañana y somnolencia en la tarde, somnolencia en la media mañana, hipertensión al despertar o perdurable. Todas estas cosas con el sueño jadeante, con la falta de respiración, todo eso hay que ir a hacer un examen que se llama una polisomnografía. La apnea solo se diagnostica por presunción. Obviamente en medicina siempre hay síntomas que lo hacen a uno, pero se diagnostica solo cuando el examen del sueño nos mide la saturación de oxígeno, nos mide la actividad eléctrica del cerebro, nos mide la actividad cardiopulmonar, nos mide cómo está el corazón, cómo están los músculos en el movimiento, cómo está la condición eléctrica del cerebro, y nos mide además si nosotros tenemos una buena respiración y no hacemos pausas. Y cuando lo miden hay que tratarla. Entonces los tratamientos pueden ser desde
dispositivos que le ayuden a uno a ampliar la vía, destapar la nariz que ayuda muy poquito, pero ayuda. Técnicas de sonido, hemos hablado aquí, de ronquido, todo lo que contamos al ronquido, que le ayudan a soltar el cuello, que todas ayudan a que uno respire mejor, sobre todo a los que hacen apnea. Yo les recomiendo esto, que se sientan, cuando se levanten, se despierten, se sientan en la cama y hagan esto, que es con la mano aquí detrás, los dedos meñiques tocan aquí el occipital y el dedo gordito toca esa vértebra prominente y lleva la cabeza para atrás respirando, pero no desplaza el cuello, precisamente la mano sostiene atrás es para que el cuello... Eso amplía la capacidad respiratoria. Ahora, ¿qué he visto yo que no sea quirúrgico? Dos cosas, bueno, los dispositivos, pues, pero el CPAP, sin duda, pero el CPAP tiene que ser después de la polisomnografía, que se lo tienen que medir, y eso es una máscara de presión positiva que le insufla a uno oxígeno así, ¡pah! Y lo que le hace es que le mete a uno el aire, bueno, dije oxígeno del aire, pero si hay hipoxemia probablemente requiera oxígeno ya de válvula, pues de bala o de lo que llamamos también un concentrador de aire ambiente que concentra el oxígeno. Pero también hay trabajos con acupuntura, tiene que ser un acupunturista reconocido, si está en otra ciudad hay acupunturistas que pueden ayudar a darle tono, y lo que yo he visto que también funciona son los ejercicios guturales del unga unga, porque lo que hace es que le da tono a este espacio, no acostarse lleno, bajar de peso, hacer ejercicios guturales. A los cantantes profesionales les da muy poca apnea, a los que están muy obesos, y ya de todas maneras hay que hacer una polisomnografía para ver si está resultando el tratamiento. Bueno, ahora sí preguntemos cualquier cosa que esté por ahí. Bueno, vamos a iniciar porque tenemos muchas. Buenas tardes, doctor. ¿Por qué cuando el médico... Bueno, preguntico, vamos aquí a contextualizar, doctor. ¿Por qué cuando médico respiro profundamente, bostezo tanto? Gracias. Bueno, Bueno, lo que pasa, esto es bien interesante, ¿por qué se produce un bostezo? Un bostezo es un aumento de la inspiración. Puede tener que ver con causas muy diferentes. Uno puede tener que ver con una cosa que se llama el PIP, la presión al final de la expiración en el pulmón, pero técnicamente puede ser simple y llanamente que tenemos somnolencia, y cuando tenemos somnolencia, esto es muy fácil de entender en el lenguaje más práctico. Cuando yo estoy activo, mi tiempo de inspiración es más largo que mi expiración. O sea, si yo hago ejercicio y troto, más larga la inspiración que la expiración. Cuando yo me estoy durmiendo y cuando duermo, es al contrario. Mi inspiración es más corta y la expiración es más larga. Esa es la respiración natural. Ustedes ven a una persona, cuando ustedes quieren despertarse, pues tienen que volver a inspirar más largo. Esa es la... Pero hay varias teorías, desde científicas hasta anecdóticas, una que es un cambio de temperatura en el cerebro que necesita una aireación. Eso es tiene sus bemoles y sus teorías a favor y en contra. La otra, pues el aburrimiento, es la más común. También, ojo, que esta es una que es muy seria y al mismo tiempo muy cotidiana, y es que el bostezo es una costumbre que se imita desde muy chiquito, y por eso no hay nada más prendedizo que un bostezo. Alguien bosteza, pero es porque es una respuesta aprendida que hacemos con el bebé y que acostumbramos a hacer, y terminamos volviéndolo como una respuesta automática de condicionamiento social. Entonces terminamos respondiendo con un bostezo al bostezo del vecino. Pero generalmente es aburrición, es cambio de temperatura, una alteración a veces respiratoria o necesidad de despertarse, que lo hacemos en la mañana o cuando nos estamos quedando dormidos, estamos quedándonos dormidos en una silla y bostezamos para irnos hasta la cama. Porque si ya estamos en la cama, no bostezamos porque nos vamos a dormir, entonces cambiamos el tiempo de la inspiración más corta y la expiración más larga. Por eso siempre enseñamos que si uno se quiere quedar dormido, la inspiración, la primera, la inhalación, tomar aire, debe ser corto, la pausa un poco más larga y la expiración muy larga, muy larga, muy larga, que es lo que uno hace, por ejemplo, después de comerse una bandeja paisa, que es lo que uno hace cotidianamente, y es una técnica del pranayama para lograr un sueño rápido de manera directa a través de respirar consciente. Listo, Doc. ¿Esta enfermedad tiene alguna relación con las emociones? No, realmente la apnea del sueño puede alterar las emociones, pero no son las emociones las que producen la apnea. La apnea del sueño sí produce fatiga, irritabilidad, fatiga mental y física, entonces la persona está más irritable, puede producir un estado de depresión reactivo por el cansancio, por no dormir. Un buen día empieza con una buena noche, una mala noche da un mal día, así de sencillo. Entonces si uno duerme mal, pues el día no va a ser bueno.
Entonces va a estar emocionalmente más susceptible y menos tolerante el umbral. Hay un profesor mío que decía que las emociones son como la marea. Entonces uno tiene, cuando está alta, pues uno tolera todo. Cuando está bajita se encalla en cualquier roca en su buque, que va por la vida. Entonces cuando está bajita, entonces cuando uno está con el mal dormir, uno las emociones no tolera que le digan nada. Ah, Y en cambio cuando está feliz, uno, ¡esa! pasa, Aguanta todo. pasa todo. Bueno, Sí. ¿hay alguna relación entre la apnea y no poder despertar cuando se tiene una pesadilla? La apnea generalmente nos despierta. No, la época, precisamente cuando uno está soñando, generalmente está en otra fase, que el cerebro está mucho más activo y está, la característica es diferente. Vamos a explicarlo de esta manera. Probablemente uno no se pueda despertar a una pesadilla o puede tener una parálisis del sueño y eso ocurre en otro estadio del sueño, que eso es en la fase que llamamos REM, de movimientos oculares rápidos, o MORE en español o en inglés REM. Y en esa fase que estamos soñando, ocurren tres cosas características. Uno, el cerebro está muy activo, por eso tiene miles de imágenes. Cuando estamos en la apnea, generalmente el cerebro está en una fase no REM muy profunda, muy poco activo y no responde. En cambio, en la característica del sueño REM sí responde. Pero ocurren otras dos características que hacen que genere esto que ya dice. Y es que uno está muy despierto en cuanto a lo neurológico, pero está paralizado en cuanto a lo muscular. Entonces, si uno está paralizado en cuanto a lo muscular, pues no se puede despertar. Eso es lo que pasa, eso es un esfuerzo y eso le pasa a muchos en la parálisis del sueño, que sienten que se asfixian y todo, pero yo les explicaba la otra vez que hay dos músculos que no se paralizan nunca durmiendo. Todos los demás, hay 500 músculos en el cuerpo aproximadamente, hay dos que no se paralizan, el diafragma ni el corazón. Entonces no se va a morir ni se va a asfixiar. Es más una sensación que se tiene, porque si hay mucho más aquí, evidentemente, de los músculos del cuello que no están bien. También puede haber apnea en este proceso, pero generalmente las pesadillas cursan es por este otro lado que estoy diciendo. La tercera consideración, generalmente estas pesadillas, cuando ocurren en la madrugada, uno se despierta más fácil porque, digamos, ya se ha recuperado de todo el sueño. En cambio, las pesadillas que son más difíciles son las de despertarse en la medianoche porque aún el cuerpo está, pues, necesitando dormir más. Ok, Doc. Bueno, me preguntan sobre la apnea en los niños. ¿Cómo uno puede saber que un niño tiene apnea o está sufriendo de apnea? Bueno, la apnea de los niños también puede ser central en los prematuros y es muy importante darse cuenta que ellos no paren de respirar y la causa es muy diferente a la obstructiva y es por inmadurez de los núcleos de la respiración, de los centros generadores de respiración que tenemos. Tenemos un sistema que funciona automático que nos hace respirar. Entonces, en los prematuros es muy común. Ahora, puede ser la segunda causa obstructiva, que es la otra es no obstructiva, esta se llama central, esta es obstructiva, se debe fundamentalmente en los niños a dos vías mucho más altas, no la atrás de la lengua, ni allá el velo del paladar, ni esto, sino se debe a la nariz tapada, que puede ser por un resfriado, por lo que sea, y la otra, que es aún más importante, es porque tenemos adenoides. ¿Cómo lo ve uno? Un niño que ronca, o un niño que también hace, o puede llegar a hacer tirajes intercostales, o sea, que se le hunden las costillitas, se vean respirar a un bebé, que un bebé respira inflando la barriguita de manera natural. También que vea que tenga aleteo nasal. Eso puede ser causado por muchas cosas, puede ser por enfermedades respiratorias, pero son signos que no son normales. Que el niño haga que las naricitas se le muevan así, se llama aleteo nasal, eso no es normal en un bebé. Tampoco es normal que se le hundan las costillitas cuando respire y tampoco es normal que haga paradas en la respiración. Eso habría que investigarlo, pero en el caso concreto de la apnea obstructiva del sueño en los niños, puede ser por trastornos de la nariz, a veces conocido casos de niños que nacen con traumas o lesiones de la nariz y no tienen una buena vía respiratoria y cuando sueñan profundo les pasa lo mismo, que no les sienta suficiente aire. Y el otro que es el más común y que se trata de una manera a veces quirúrgica, que es que atrás tengan las adenoides grandes y entonces se hace una radiografía, bueno, pero eso cualquier pediatra, cualquier médico, pero los síntomas son esos que acabo de decir. Entonces, Ahora, un ok. niño con somnolencia en el día, ojo, un niño con somnolencia cuando se queda quieto en el día, hay que averiguar qué está pasando, que no está durmiendo bien. Un niño es muy activo y se duerme, pero no vive somnoliento. Los niños son hiperactivos, se duermen, pero no están somnolientos. Eso puede ser un cuadro de depresión, un cuadro de anemia y desnutrición, que en los niños en Colombia es algo muy común, infortunadamente, o puede ser un trastorno de aire que le falta, porque le falta oxígeno,
ya sea porque la anemia no le lleva suficiente o le falta oxígeno porque no respira bien, o está cansado porque no durmió bien. Pero una somnolencia permanente en un niño es un síntoma que hay que averiguar cómo está durmiendo, entre otras cosas. Bueno, podemos unir entonces esta. Dice, buenas tardes, tengo un bebé de 22 meses que presenta apnea del sueño por una hipertrofia de adenoides. ¿Cómo se Ah, puede eso sí. no sea por corticoides? Pues sí, yo no quisiera como dar un diagnóstico, tengo unas palabras ahí que son reales, que es una hipertrofia de adenoides, que es lo que estamos hablando ahorita, pero la causa generalmente es alérgica y hay que buscar cuál es la alergia. A veces es alergia a la leche, no es inusual, y podría uno cambiar el tipo de alimentación de no usar leches animales, esa sería una opción si esa fuera la causa, porque lo que está haciendo es que hay una respuesta exagerada, también puede ser infecciosa. Entonces, a ese paciente podría requerir antibióticos, más allá son virales, pero podría también, si fuera infecciosa bacteriana, si no, no serviría. Y el tratamiento más definitivo, si eso no se recupera, es a través de hacer una cirugía y retirar las adenoides. Entonces, ahí sí, las terapias alternativas y los homeópatas pediatras, que hay muchos, muchos, manejan a diario ese problema, les hacen cambios de alimentación para quitarle comida chatarra también, porque ya ves, a los 22 meses le estamos metiendo que muchos de esos productos, por ejemplo, esos cereales que le dan a los niños chiquitos con azúcar y miel y no sé qué, esos son causantes de alergia, mucho más que la leche que puede llegar a hacerlo. Entonces, si le dan comida mucho más biológicamente, ya esa edad puede comer, por decirlo casi de todo lo que es comida real, no de paquetes, ni gaseosa, ni nada. Muy probablemente eso es mejor tratamiento que el corticoide, aunque en un momento agudo haya que darle el corticoide, cambiarle la alimentación, buscar un pediatra que le haga medicina funcional o que le haga homeopatía que le ayuda con las alergias, le va a ayudar mucho. Y si no, el último recurso es la cirugía, que espero que sea el último y no el único. Ok, doctor. ¿El uso del CEPAC tiene que ser todos los días? Usted respira todos los días y duerme todos los días, entonces tiene que usar CPAP todos los días. Esa es una pregunta, esta es la pregunta siempre. ¿Pero lo tengo que usar todas las noches o solamente los viernes? O los sábados que necesito no sé qué. Lo que pasa es que se van a despertar mal. Mire, cuando el CPAP, yo sí tengo claro que el CPAP es un mal necesario en un grupo de pacientes limitado, pero cuando funciona es lo máximo. Cuando no funciona, hay que buscar cirugías. Sin, insisto, bajar de peso, mejorar la técnica de sueño, todo eso ayuda, pero a veces hay pacientes en que no se les puede, a veces hay que hacerles cirugías de volverles esto para adelante, si el dispositivo no les sirve, a veces hay que hacerle cirugía de mejorar. La cirugía lo que hace es quitar, o sea, el hueco se achica, agrandarlo, en castellano como muy popular. Entonces, un huequito chiquito, hacerlo un poquito más grande, entonces pueden mejorar el tono muscular allí, haciéndole electroterapia, básicamente con una cosa que son radiofrecuencias y también con algunos estimulantes eléctricos. El ejercicio de los cantantes, el unga, 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 eso ayuda, porque eso le da tono atrás. Pero si no, esos pacientes, el CPAP les ayuda. Cuando no lo soportan, hay pacientes que no lo soportan, porque es una máscara a presión. O sea, si ahora que está todo el mundo con el cuento del tapabocas, que sufre medio planeta por usar tapabocas, hay gente, yo no tengo necesidad de CPAP, pero yo creo que yo lo toleraría porque yo uso tapabocas aquí muchas veces a la semana, no ahora con el COVID, sino toda la vida, y los médicos estamos entrando con tapabocas a cirugías y a procedimientos y todo, o sea que no es algo inusual. Pero hay gente que no soporta nada encima de su cabeza, de su cuerpo, de su cara. Hay gente que no soporta bufanda ni corbata. O sea, yo quiero decir, ya hay condiciones particulares que hacen que sea difícil la adherencia. Pero lo que sí te digo es, debe ser todos los días. Si lo vas a usar, úsalo todos los días. O si no, buscar un plan B o C o D, que a veces puede ser quirúrgico y todo, porque si no, el tratamiento... Nosotros necesitamos dormir todas las noches y una noche mal dormida es un mal día. 10 noches mal dormidas ya es un daño muy importante y 100, 200 puede ser daños crónicos que deben tratarse día a día durmiendo mejor. Bueno, Además de tratamientos si hay enfermedades. dos preguntas. Dele. Luisa nos pregunta, mi abuela sufre de apnea y quisiera saber cómo ayudarla a mejorar su calidad de vida. ¿Qué podríamos recomendarle? Mire, si tiene ya el diagnóstico de la apnea, porque le hicieron una polisomnografía, pues seguir los pasos que el neurólogo o el neumólogo, que son los que manejan esto, se los ponga. Si no soporta el CPAP, empiece por tratar de levantarle la cama lo más que pueda. Esos 15 centímetros le ayudan. Insisto, consígale entonces las bases ajustables o póngale algo para que la cama quede así.
levantada para que tenga menos presión, ayudémosle a que baje de peso, esto es clave, no comer tarde de noche, humectémosle bien la nariz, ayuda un poquito los dilatadores nasales y búscate, si ya tiene caja dental, también sirve, pero busca un odontólogo que te pueda generar un dispositivo de desplazamiento de mandibular, que se llaman así, que lo que hace, insisto, es poner la mandíbula más adelante y hay personas que le ayudan. Venden unos dispositivos, como yo les cuento, yo compro todo eso para investigar cómo funciona y hay otros que les ayudan, que es que se colocan acá, que estimulan la respuesta cuando la persona mide la concentración de oxígeno, entonces estimulan para que la persona respire. Hay muchas formas de hacerlo, pero el más útil, rápido, es el que tiene que ser medicado por un odontólogo que sepa, no comprados por ahí, porque si no, no es el propio y después terminan haciendo problemas, que le desplace 2 o 3 milímetros, no más, no 5 milímetros ni 1 centímetro, sino quedaría después muy mal. Y es bueno a tu abuelita, que precisamente es un problema de los mayores, que haga o canto y también que haga ejercicio. Yo les contaba la otra vez que el ejercicio mandibular, después de lavarse las manos, usar aquí el cosito este de lavado de manos que tenemos todos ahora y cogerse bien la mandíbula. Ahora sí me la voy a coger. Y se mueve De lado a lado. de lado a lado. Les contaba que hay un ejercicio. Vean el pasado que las contamos. Acostado y entonces mover hacia un lado para que podamos tener mucha menos tensión. Eso va a ayudar. Eso no la va a corregir, pero va a ayudar. Y toda ayuda sirve. Máxime, use o no use el CPAP, que termina siendo, ojo, y esto es lo más importante, el CPAP no cura la apnea. El CPAP simplemente soporta, o sea, hace un soporte por la falta de oxígeno, ya sea oxígeno o aire ambiente, cada noche, o sea que puede usarlo todos los días. Definitivas, cambiar de peso, fortalecer la tono muscular, mejorar nuestra relación con el sueño, con la postura, con la almohada, con el dispositivo. Esas cosas terminan mejorando sumados, pero lo que más llega a mejorar es bajar de peso, el grosor de la lengua, dicen los ingleses, que es lo más importante, y eso es bajando de grasa visceral. Y todo lo que baje la grasa visceral, para que lo tengan claro, es más importante, porque hay gente que es muy delgada. Hoy casualmente tenía una paciente que es delgada, pero no necesariamente ser delgada es no tener grasa visceral. Es la que termina siendo la de la lengua, es equivalente a la grasa visceral. Y eso se puede medir con un aparato que se llama InBody. Los InBody le miden a uno 3 tipos o todas estas técnicas hoy que se hacen en los gimnasios, todos los aparatos que hoy tienen que le miden a uno la grasa visceral, que esa es la más importante, que es la que más daño produce, entre otras cosas favorece la apnea. Listo, doctor. Entonces dice, ¿qué puede ayudar a revertir la apnea desde la medicina natural? A mí lo que más me ha servido, además de lo que hace el paciente, insisto, la acupuntura. Hay muchos trabajos, conozco trabajos de la medicina en Francia, conozco trabajos de la medicina en China. Aquí en Colombia hay compañeros que trabajan. Yo no soy acupunturista, hago algo de acupuntura, pero sí he visto personas a lo largo de años y conozco varios trabajos. Hay un vietnamita, por ejemplo, que tiene un trabajo muy grande allá en París, donde trabaja la apnea con acupuntura. Y se colocan unos puntos, hay unos puntos específicos a nivel de la cabeza, hay unos puntos aquí al lado de la nariz. Evidentemente la acupuntura requiere que haya varias sesiones, pero lo que va es a tonificar ciertas funciones que están perdidas para que la persona vuelva y las recupere. Y esto funciona en algunos pacientes, digamos que en apneas leves y moderadas, yo preferiría hacer eso que ponerle un CPAP por la adherencia. En las apneas severas, yo sí prefiero el CPAP porque tiene una utilidad inmediata. Ok, doctor. ¿Y tomar melatonina se puede? La melatonina, qué buena pregunta, porque la melatonina tiene unas indicaciones muy bien definidas. La primera indicación es el síndrome de los usos horarios, o más conocido como jet lag, que es cuando uno pierde. A ver, uno cuando va a dormir debería estar liberando, esto es la fisiología, lo ideal, lo que hemos insistido siempre, estar expuesto a la luz solar de día para inhibir la melatonina y quitar la luz solar. Se quita 6:30 en Colombia, pero depende, ahorita en Europa están con estaciones, están en verano, entonces los días son más largos. Y la idea es que después de que viene el crepúsculo, no exponerse a estímulos de luz azul. Por eso les decimos, bloqueen la pantalla de las celulares con un bloqueador F.lux o los que vienen en todos los celulares gratis. Ese bloqueador lo que va a hacer es que, ojo a esto,
90 minutos después de la última exposición a una luz azul, yo libero melatonina. Pero muchos pacientes, ¿y eso qué hace la melatonina? Regula el ciclo de sueño, entrada a sueño profundo, regula la renovación del sistema inmune, imaginen la pendejadita, favorece el estímulo de ayuda con otras hormonas que están ahí metidas, como la del crecimiento, que es reparadora, que es muy importante, pero sobre todo en este caso concreto también el interferón, que ahora está de moda también. Ahí la melatonina tiene que ver en uno de esos procesos favorecedores, o sea que la oscuridad ayuda a todo eso. Pero también tiene que ver con el entrada en sueño profundo y con evitar que se haga un daño en el ADN, que es nuestro código genético. Entonces, dormir a oscuras se vuelve muy importante. Si yo no logro estar en el horario que corresponde al sueño ni la oscuridad, yo puedo tomar melatonina. Entonces, sirve como suplemento a las personas que tienen trastornos por luz o tienen trastornos por cambio de luz horario cuando viajan. Hay una tercera indicación que es básicamente los tumores cerebrales, porque hay una, precisamente por no, hay una asociación entre malos sueños y tumores cerebrales, y hay dosis muy altas de melatonina, ya pasamos de las dosis bajiticas, que serían más o menos 1 miligramo que le damos a un paciente que duerme, con eso duerme, yo con 1 miligramo cuando viajo me tomo eso y con eso duermo para cuando viajo a Europa o vengo, solamente lo tomo ahí. Y en ese caso funciona muy bien, esa es una indicación. En los sueños de los adultos mayores es tal vez el más indicado porque no produce la resaca ni estas jarteras y dosis muy bajitas y solo dosis altas cuando hay tumores cerebrales que se da junto a la radioterapia. De resto, no damos ni 3 ni 5 miligramos, que es lo que se estila, sino damos una dosis muy bajita para evitar cualquier otro tipo, porque al fin y al cabo es una hormona y las hormonas nunca son individuales. Acabo de decir que juega con otras hormonas, incluso tiene que ver con el metabolismo del azúcar, de la resistencia a la insulina. Entonces, si no está, si es una persona adulto mayor o es un jet lag o tiene estímulo luminoso exagerado como los adolescentes, uno podría usar melatonina, pero menos de 1 miligramo y no dar las dosis que recomiendan siempre 3 a 5 miligramos porque esas alteran otras hormonas si yo no las estoy necesitando porque no tengo carencia. Entonces, en carencia por estímulo luminoso que no se produzca en viejitos porque la pierden o en jet lag porque no se acomoda, menos de 1 miligramo sirve. Ya más dosis van a producir problemas que prefiero no usarlo a menos de que sea un tumor o algo que lo indique. Listo, con eso damos respuesta a varias preguntas que venían más No, adelante. Pero entonces, bueno, pues que me gusta contestar completo para que no dejar como por ahí cabos sueltos. Dale. aclaramos varias dudas. ¿La apnea causa lesiones cerebrales? La apnea baja la concentración de oxígeno en los tejidos y los tejidos empiezan a vivir en hipoxemia, en falta de oxígeno. Por supuesto, puede llegar a tener ese problema. Puede hacer lesiones cerebrales y está asociada a mayor demencia. De entrada está asociada a pérdida de la memoria para el día siguiente, de alteración, porque no podemos grabar. Nosotros cada noche, esto es muy importante, como con un computador, cuando yo tengo un programa en el computador, yo tengo que grabar y me dice reinicie para grabar. El cuerpo tiene que, cada día, cuando yo como, yo separo todos los nutrientes y luego los integro. En la noche, yo cojo todo lo que es separado que viví en el día y olvido lo que no tiene sentido y construyo mi nuevo recuerdo. Porque tal que yo me acordara de todo, de que me acordara que me eché para atrás en el minuto, ¿qué hora es? 1:51. Entonces, y eso, todo eso se me olvida, ya se nos acaba el tiempo, entonces yo nunca me acuerdo ni qué hora es, por eso tengo que mirar. Entonces, yo tengo que olvidar, y para poder olvidar, para recordar, y recordar para olvidar, eso suena un poco trabalenguas, pero así funciona la parte de memoria, yo necesito dormir profundamente, entonces sí voy a hacer daños cognitivos a corto y a mediano y a largo plazo si tengo apnea, esa es la respuesta. Perfecto, doctor. ¿Dormir sin almohada es bueno? Preferiría que no. Ok. Lo que pasa es que la gran mayoría de almohadas tiene que conseguir una almohada que sea adecuada a los contornos del cuello. Y lo que tienen que hacer es entender que uno se va a hundir y el cuerpo se va a hundir en el colchón. Por eso es mejor tener colchones de zonas, esos que tienen americana que me encantan, que lo acogen a uno y con almohada. Dormir sin almohada nos va a llevar a torcido, pero dormir con almohadas altas también. Hay que buscar la almohada apropiada para cada uno. Bueno, aquí nos hacen una preguntita chiquita. ¿Qué se puede hacer para no tener migraña o para vivir con la migraña? Bueno, de las cosas que acabo de decir, cerca del 50% de los dolores de cabeza al despertar se deben a apneas, hay que mejorar el tono del sueño. Pero las cosas que hay que encontrar por qué se produce la migraña, porque la migraña es un resultante primero tiene un gran componente genético, pero también tiene un gran componente epigenético. Quiero decir,
La genética se hereda, pero eso es un 20% de la migraña. Y luego se aprende que la mamá, el papá tenía migraña siempre y uno termina resolviendo de la misma manera. Sin duda, la migraña es una de las cosas que hay que averiguar qué la agrava y qué la mejora. Hay personas que las agrava la chocolate, bueno, las bebidas de no sé qué, pero lo que más agrava generalmente es el azúcar y las alteraciones con la insulina. La otra cosa que es muy importante para la jaqueca que funciona es que tomen suficiente magnesio y que aprendan técnicas de respiración. Todas las técnicas, a mí me gusta mucho el buteico, que también es para la apnea, que no lo he nombrado, que lo voy a decir 3 veces y siempre se me olvida. Tengo un amigo que es Esteban Jaramillo, que él educa a los pacientes con técnica de buteico para los de apnea leve a moderada y eso es suficiente, igual que la acupuntura. Igual en las jaquecas, la acupuntura y el buteico en el estado leve a moderado es más que suficiente sin ningún medicamento y el uso de magnesio ayuda a muchos pacientes con jaquecas. Ok, aquí hay una pregunta que ya hemos resuelto, pero de pronto en pequeñas palabras usted lo puede sintetizar. ¿No comer en la noche es solo para adultos o también es bueno para los niños pequeños? Bueno, si es un recién nacido, van a comer a demanda. Ellos tienen antes del recién nacido, los primeros 6 meses, cuando lactan, eso no cuenta. Después, tenemos que ir alargando el tiempo de la última comida hasta que se duerma, 1 hora en los niños, 2 horas más en los jóvenes y 3 horas en los adultos. Entonces, eso se va corriendo, sí. Pero sí es importante que el bebé coma a demanda. Y uno le levanta la cunita al bebé para que no haga reflujo, eso ya lo sabemos porque se hace todo el tiempo, una cunita levantada en rampa, insisto, no con almohada, sino en rampa. Ok. O sea, que la cabecera sea más alta. Doctor, buenas tardes. Tengo rinitis. Mi tabique está desviado. ¿Puede ser causa para sufrir de apnea? Sí, sí, sin duda, porque puede no respirar bien. Y ahí sí les sirve 3 cosas muy sencillas. Yo les enseñé una técnica la vez pasada, queda grabada para que la busquen, para destapar la nariz antes de dormir, que es una técnica de buteico que se tapa la nariz después de expulsar el aire, se cuenta 5, luego se cuenta 10, luego se cuenta 15 y se toma aire. Búscala porque está grabada. Y esa técnica para la rinitis es ideal. La otra cosa es no comer dulces. La rinitis es una respuesta generalmente a toda una cantidad de colorantes y de cosas, y en los niños sí que es más común. Y usa dilatadores nasales y usa solución salina para destapar la fosa nasal. No uses vasoconstrictores que a largo plazo te pueden hacer daños a nivel de la circulación, hipertensión y alteraciones hasta de la circulación cerebral. Pero si usa solución salina y un dilatador nasal se ayuda en la rinitis porque respiras mejor. Doctor, ejercicios para la apnea, ¿existen? ¿Pronto conoce alguna página donde podamos verlos? Sí, buteico, B-U-T-E-Y-C-O. Busquen buteico y apnea. Y para una apnea leve a moderada son ejercicios respiratorios para la apnea y el ejercicio del UNGA, que es para los ronquidos, UNGA, que es el sonido onomatopéyico básico para que movamos y generemos más tono de la parte de la garganta. A mí por eso insistí tanto, ¿por qué se produce? Si yo puedo mejorar mis técnicas respiratorias y mis técnicas de fonación y de tono muscular que pierdo con los años, yo voy a tener menos posibilidad de hacer apnea o voy a tener además la posibilidad, si es leve, de corregirla. Listo, doctor. Hola, ¿cuáles son las gotas florales que pueden servir para la apnea? Y si de una apnea prolongada puede hacerse un paro respiratorio. A ver, nosotros usamos el clematis que ayuda a regular las funciones del sueño, también usamos el escleranthus y usamos el romero, usamos esas goticas. El romero ayuda mucho a la memoria, al sueño, a la cognición y ayuda en esencias de flores, las usamos y ayudan en apneas leves a moderadas y sobre todo también ayudan si el paciente está con CPAP a que duerma mejor y lo tolere mejor. Clematide, romero también, funciona. A veces usamos otras flores, pero en términos así como las que acabo de nombrar. Pero la pregunta más crítica es la que me está haciendo y es que una persona por una apnea prolongada tendría que ser muy severa, pero podría, si es muy obeso y está muy enfermito, sí, no es lo más común. La apnea no produce muerte súbita, muy rara vez, a salvo en los recién nacidos por daño ya neurológico, pero sí puede llegar a producir, esto sí, daños largos que le van a hacer un infarto o un daño neurológico, sí, a largo plazo, no tan agudo. Ahora, es obvio que una persona cuando se muere deja de respirar, o sea, entra en apnea, pero no se murió por la apnea, sino que entró en apnea porque se murió. Cuando el paciente está terminal, pues ese es el trabajo que yo veo mucho, el paciente pues va dejando de respirar y se muere, pero no se muere porque haga apneas, se muere y hace apneas y deja de respirar, para que aclaremos eso.
Si uno tiene fibromialgia, se sufre de apnea, y si da insomnio, ¿quién le ayuda o qué médico es el especialista? No, la fibromialgia no, la fibromialgia no tiene por qué producir apnea. La fibromialgia es otro trastorno donde puede haber una inflamación, se asocia a otro tipo de procesos, ya hay incluso encefalopatía miálgica que se puede diagnosticar y se puede tratar de una manera y funciona mucho mejor el ejercicio físico de una persona con fibromialgia y bajar la respuesta de que nosotros llamamos exagerada de la amígdala cerebral. Eso se llama la técnica RAC del doctor Gupta, Gupta, lo puedes leer, es un médico de la India que vive en Inglaterra y con Gupta, ese término, trabaja el síndrome de fatiga crónica, que es la encefalopatía miálgica o la fibromialgia y le puede ayudar. Esto técnicamente sí puede producir insomnio, la fibromialgia, y le puede ayudar esa técnica, porque la fibromialgia se cursa, es una hermanita de la otra que acabo de nombrar de la fatiga crónica, pero cursa fundamentalmente con dolor. Es un paciente con dolor, si no tiene un sueño profundo, porque los de la fibromialgia no lo tienen, entonces el movimiento los despierta y tienen un mal sueño, pero no es por apnea, es por el dolor muscular y la fatiga. Se nos acabó el tiempo, ahora sí. Sí, nos quedan muy pocos minutos, pero quedan más de 40 preguntas pendientes. Uy, cómo es de exagerada. ¿En serio? Bueno, Créame, dele, no yo le quiero creo. ignorar ninguna de las preguntas de todas las No, personas. entonces las contestamos la próxima semana, seguimos. Guárdelas, guárdelas y me las hace. Y no he hecho más carretas, que he hecho mucha carreta. ¿Qué? Repetimos apnea el próximo martes. Pues sí, sí toca, porque si hay preguntas, si quieren que les contestemos, yo feliz. Bueno, entonces les dejamos. Dejamos aquí y hacemos apnea 2. Bueno, esto está como todas las películas de Rocky. Vamos a ver a cuál llegamos. Ojalá Les que mando un abrazo. pero bueno, queríamos proponer un tema nuevo, pero yo creo que es muy importante darle respuesta a cada una de estas personas. Entonces, el próximo martes a la 1 en punto vamos a estar nuevamente conectados Sí. desde Americana de Colchones y el doctor Santiago Rojas para hablar de apnea del sueño. Entonces, muy atentos, por favor. Entonces, Muchas gracias. Un abracito. Chao. chao, chao.